Bueno, buenas tardes para todos los presentes y los que están en forma remota. Estamos comenzando con el lanzamiento del posgrado de especialización en contabilidad. Es un gusto realizar este tipo de eventos académicos en el marco del lanzamiento de nuevos posgrados. Este posgrado está comenzando en la primera semana de mayo. Estamos a las órdenes para recibir cualquier consulta que tengan. Tiene un cuerpo docente destacado, profesores de la facultad y algunos también del exterior, con gran reconocimiento académico. Hay beneficios para egresados recientes de nuestra facultad, así que esperamos que se acerquen y consulten cualquier duda que tengan. El coordinador académico es el profesor Bruno Ceruzzi. Uno va a presentar a las expositoras y bueno, vamos a hacer un conversatorio que espero que en temas que les pueda ser de interés a todos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. La idea es, si se viene en el marco del lanzamiento del posgrado en contabilidad, analizar algunos temas de discusión y de actualidad que profundizamos en el posgrado y que vale la pena actualizarlos ahora y que entendimos que valía la pena y que estaba bueno actualizarlos ahora. Así que bueno, en ese marco le damos la bienvenida a Ana Méndez, a Lucía Gutfreund y a Ible Fidal. Pedimos. Gracias. Bueno, la idea era conversar un poquito sobre tres pilares, tres temas distintos que un poco hacen a la actualidad del tema y de la rama contable, temas que tratamos en el posgrado y que los vemos con bastante profundidad, pero que está bueno para aprovechar la instancia del lanzamiento del posgrado en profundizarlos, en conversar un poquito, en discutir. Tanto Ana como Lucía como Emily son docentes de posgrado, así que arrancamos, si les parece bien. Arrancamos por allá por Ana. Gracias, Ana Méndez, socia de Tax de Deloitte. Bienvenida y gracias por aceptarnos la invitación a su casa también, de muchos años. Gracias, Bruno. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto participar de este conversatorio. Como bien decía Bruno, es como mirar la punta del iceberg de los temas que abordamos en posgrado. Los temas contables requieren y nos desafían a una reflexión continua y dinámica en nuestro país. Siempre Uruguay es un país, un mercado chico, en el cual siempre estamos mirando para afuera, mirando mejores prácticas, pero a veces incorporar esas mejores prácticas a empresas más pequeñas es todo un desafío para la profesión contable. Creo que los temas que vamos a discutir hoy son la punta del iceberg de lo que después trabajamos durante el año en las distintas materias del posgrado, buscando una formación completa que siga las tendencias que nuestra profesión tiene en este mundo tan cambiante, ¿no? Bien, sí, sin dudas, y está bien el destaque que vos hacés, que lo que tratamos con un enfoque bastante práctico dentro del posgrado, no quedarnos en eso de lo normativo, sino como es parte del conversatorio y como lo que vamos a conversar, bajarlo a ejemplos prácticos, a situaciones prácticas, así que un poco es a modo introductorio de lo que puede llegar a ser contenido académico mismo del posgrado. Arrancamos. Dale. Si les parece, el primer tema que un poco íbamos a conversar con Ana apunta a impuesto diferido, tema básicamente contable, pero con una pata fiscal que vale la pena conversarlo en el marco de lo que se ha definido como Pilar 2. ¿Qué es eso, Ana? Contanos Bien. un poquito. A ver, en el marco de este mundo globalizado, la OCDE, Organización de Países, como ustedes saben, ya hace años que tiene una visión de, bueno, las empresas son globales, los fiscos tienen que ser globales. En ese camino de fiscos globales es que la OCDE suscribe junto con otros 140 países
un pacto para implementar lo que es Pilar 2. ¿Qué es Pilar 2? Es un impuesto mínimo global que va a abarcar a aquellas compañías que tengan ingresos de más de 750 millones de euros, y se busca que esas compañías paguen un impuesto mínimo del 15% de su renta a nivel mundial, ¿sí? Este pacto que los países tienen luego se va a ir aterrizando en normativa interna en cada país va a aprobar su normativa interna alineado con las normas OCDE para generar su legislación y hacer esa recaudación del 15% de impuesto mínimo global. Esto, como todo, representa múltiples desafíos. Esto de pensar compañías globales, fiscos globales, imaginemos la coordinación de una empresa multinacional, la agilidad de coordinación de una empresa multinacional y la agilidad de coordinación de fiscos. Entonces, es un desafío bastante relevante para los países el ponerse a tiro con la implementación de Pilar 2 y homogeneizar esa implementación para que el impuesto termine siendo efectivo. En ese marco uno diría, bueno, ¿por qué estamos hablando de Pilar 2? Porque yo no vi acá ninguna modificación en Uruguay que esté modificando esto de recaudar un impuesto mínimo global. ¿Qué es lo que pasa? Las casas matrices de nuestras empresas que sí están en Uruguay están implementando Pilar 2. Europa ya lo implementó, la Comunidad Europea a partir de enero del 24, países de Asia que ya lo implementaron a partir de enero del 24, otros países que lo tienen previsto en su legislación en enero del 25, entonces, una empresa establecida en Uruguay que hoy no tiene ningún cambio regulatorio en términos de Pilar 2, va a tener que cumplir con Pilar 2 porque su casa matriz va a pagar o va a analizar el pago de ese impuesto mínimo global. Entonces, nuestras compañías, y por ende nuestra profesión, se ve inmersa en este mundo de Pilar 2 con independencia de lo que haga el fisco uruguayo en cuanto a regulación. ¿Está bien ahí? Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, y ahí empezamos en los temas, desafíos mirados desde el lado de nuestro posgrado y qué desafíos contables tiene esta implementación. El primero es que la determinación, hasta hoy, los fiscos, cada fisco determina su normativa de impuesto a la renta, ¿sí? Y tenemos en términos contables la NIC 12 que recoge cómo registramos ese impuesto a la renta en los estados financieros, impuesto corriente, impuesto diferido y toda la mecánica de cálculo involucrada. ¿Por qué? Justamente porque las normas contables y las normas fiscales difieren. Ahora, si yo pretendo recaudar a nivel global un 15% de renta sobre los ingresos, me voy a tener que preguntar sobre qué base voy a calcular ese 15%. Y si lo voy a dejar a la liberalidad de cada fisco, o eso lo voy a hacer en función de una normativa homogénea. Y si vamos a mirar en función de normativa homogénea, ¿qué normativa homogénea tienen los países en cuanto a evaluación y determinación de ingresos? Normas contables, ¿sí? Entonces, el propio cálculo del Pilar 2 va a recaer en normativa contable, cosa que hasta ahora no pasaba en la determinación de impuestos. Ese es un aspecto central muy importante que va a cambiar la forma en la que las empresas y los usuarios de la información contable la analizan. Sí, significa esto, Ana, que si nosotros nos vamos a basar en una planificación fiscal internacional, si una empresa con matriz afuera se basa y analiza internacionalmente los distintos países, la norma contable y el conocimiento de la norma contable y la aplicación de la norma contable va a determinar la base fiscal y por tanto la planificación fiscal de la operativa en cada uno de los países. Estamos hablando de esto. Está alineado con eso que vos decís, Bruno. Es bastante complejo la determinación de la tasa efectiva en términos de Pilar 2 y hay algunos ajustes a la normativa contable que surgen de la propia norma de Pilar 2. Pero ni hablar que, así como pasa hoy con precios de transferencia y la medición de resultados entre empresas vinculadas que subyace en normativa contable, va a empezar a ser bastante más relevante el entendimiento de la norma contable para una planificación fiscal, para una determinación correcta de mi top-up tax, que es lo que se llama este impuesto complementario que debería pagar para llegar a ese 15%. El conocimiento de la norma contable va a ser muy importante, incluso desde el punto de vista de política pública. Hoy, el fisco, cuando hace su análisis de recaudación
implementa una modificación tributaria, hace el análisis en función de normativa tributaria. En el futuro, si pensamos que Uruguay implementa Pilar 2 y empieza a recaudar en Uruguay alineado con las normas OCDE, el fisco va a tener que tener un conocimiento de normativa contable que hoy, no digo que no lo tenga, sino que no lo requiere necesariamente. Es todo un desafío para nuestra profesión este camino. Para nuestro país también lo es la implementación de Pilar 2 desde el punto de vista local, porque hoy estamos hablando de matrices que van a recaudar el impuesto, pero no hay, una cosa que es importante, en Pilar 2 no hay una reasignación de la recaudación. Vamos a suponer una matriz en Europa, recaudo un impuesto de una zona franca uruguaya. Ese impuesto que recauda Europa no vuelve a Uruguay. Entonces Uruguay va a tener que en sus políticas públicas evaluar cómo recaudar ese impuesto para no perder la recaudación que de otra manera va a quedar en el país de residencia de una casa matriz o de una filial con alguna otra regla que también está impuesta por las normas de Pilar 2. Eso, Ana, implica revisar los beneficios fiscales que está dando Uruguay y la política fiscal que está teniendo. Sí, como parte de la implementación de Pilar 2, OCDE sugiere a los países y tiene un documento en el cual revisa los incentivos, sugiere la revisión de incentivos fiscales. No es que los fiscos no van a poder dar incentivos fiscales, sí, va a haber incentivos fiscales, pero tienen que estar formulados de acuerdo, alineados con las normas de Pilar 2, que estén alineados a la sustancia de la operación, a la existencia de activos en la fuente de esas rentas. Uruguay va a hacer un camino, sin duda, de revisión de beneficios fiscales, y cómo esos beneficios fiscales impactan en la normativa contable es un tema que ya abordábamos en el posgrado, pero que sin duda, de cara a Pilar 2, vamos a tener que abordar todavía con otras aristas de discusión. Cuando nosotros pensamos en beneficios fiscales que otorga Uruguay, tenemos, por un lado, el régimen fiscal de proyectos de inversión, por otro lado, regímenes con exoneraciones, como puede ser el software, por ejemplo, algunas actividades con exoneraciones a la renta, régimen de zonas francas con exoneración al sujeto pasivo. Uruguay va a tener que replantearse si todos esos regímenes de beneficios hacen sentido cuando al final el impuesto va a terminar recaudado en otro lado, o qué tipo de incentivos son los que Uruguay va a tener que otorgar a las empresas para proteger el empleo, proteger la desventaja geográfica que tenemos respecto a mercados más desarrollados. Hay un replanteo de beneficios fiscales que Uruguay va a tener que hacer, y nosotros desde el lado de la profesión puramente contable vamos a tener que abordar el análisis de la contabilización de otro tipo de beneficios fiscales a los que no estamos tan acostumbrados. Además de reanalizar cómo estamos tratando los beneficios fiscales que Uruguay ya tiene y ya otorga. Perfecto. Y eso dentro de lo que es la normativa contable, con un impacto directo en lo que es el impuesto diferido y el análisis a través de estas interrogantes y estos planteos y estas discusiones dentro del impuesto diferido, y quizás ahí la arista donde más se abordaría, más allá dentro del conocimiento de cada una de las normas con su impacto en el cálculo fiscal. Claro. Por ese lado. Sí, ahí hasta ahora cuando nosotros nos preguntábamos si tenía un activo por impuesto diferido, lo que estaba haciendo era reconocer una ganancia o un menor pago de impuesto a la renta para pagar impuesto a la renta que iba a pagar en efecto caja en el futuro, pero en el efecto estado de resultados me quedaba regularizada la ganancia hoy. Un ejemplo es reconocer el activo por los beneficios fiscales producto de un proyecto de inversión. Hoy nos preguntamos, bueno, ¿tengo derecho a pagar menos impuesto en el futuro producto de la inversión que ejecuté, los indicadores que cumplí y toda la normativa de beneficios fiscales que permite que yo pague tasas efectivas más bajas en el futuro? ¿Realmente tengo un activo por impuesto diferido o no tengo un activo por impuesto diferido? Capaz que cuando la pregunta terminaba en el terreno más contable, los niveles de incertidumbre respecto a los beneficios fiscales hacían que ese reconocimiento de activo por impuesto diferido no ocurriera. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que cumplir la inversión y capaz que no la había cumplido, no estaba terminada, o capaz que tenía indicadores pendientes. Bueno, ahora además tenemos que incorporar la dimensión de que ese activo que yo no reconozco hoy va a ser menos impuesto a la renta en el futuro, lo que significa que va a ser menos impuesto cubierto
para el cálculo de Pilar 2. Sin embargo, si yo reconozco el impuesto diferido, la ganancia ahora, mi tasa efectiva de impuestos va a quedar corregida cuando me consuma ese activo por impuesto diferido y voy a tener una tasa de impuesto a la renta a evaluar en Pilar 2 mayor que la que tendría si no hubiera reconocido el activo. Entonces, eso va a generar un efecto fiscal real en las compañías que a veces no era tan claro cuando lo mirábamos a nivel puramente contable en impuesto diferido. Clarísimo. Gracias por los comentarios. Es un tema que sin duda va a dar para analizar mucho. Recién está empezando, como decías, la implementación a nivel internacional. Por lo tanto, es un tema que es bien actual y que nos va a servir como puntapié para poder profundizar dentro del posgrado en bastantes aristas. Tal cual, en el posgrado tenemos una materia en la que analizamos las diferencias entre normas contables, normas fiscales y cómo el impacto de impuesto diferido logra una tasa efectiva más ajustada a los hechos económicos reconocidos en los estados financieros, que ya es un análisis, me parece, que súper enriquecedor en la profesión contable. Me parece que incorporando los cambios que se vienen en la normativa internacional va a ser todavía más enriquecedor para nuestros estudiantes. Bueno, gracias Ana Un gusto. por los aportes. Avanzamos con Lucía. Bienvenida también. Muchas gracias por generarte la instancia y el tiempo de poder estar acá. Y bueno, en una fecha bastante, elegimos y quedó la fecha de hoy, pero para hablar de la sustitución de la NIC 1, y hoy mismo se promulgó Se publicó, así efectivamente. que con más que tino, voluntario, ¿no? No es que lo hayamos calculado la fecha de hoy justita y hablamos con el IASB para que lo emitieran hoy, pero Así sucedió. uno de los temas que teníamos planteado para hablar era, bueno, la NIC 1 que se estaba por emitir, pero que hoy ya sabemos que se emitió hace un día o menos de un día, la modificación, así que te damos pie, Lucía, para hablar un poquito, a ver de qué es lo que se está viniendo en esta norma que presenta algunos cambios, y que, bueno, fue promulgada hoy, así que Bueno, muchas con gracias. todas las novedades. Gracias, Bruno, por la invitación. Buenas tardes para todos. Un gusto estar participando de este conversatorio. Y bueno, como dice Bruno, efectivamente no podríamos haber elegido mejor la fecha para hablar un poco de lo que es la introducción de la NIF 18, que trata sobre la información a revelar y presentación de los estados financieros. Viene a reemplazar, sustituir una NIC que todos conocemos mucho, que es la NIC 1, de larga trayectoria. Y bueno, y si bien en sus aspectos sustanciales, evidentemente se mantiene, incorpora aspectos nuevos que son importantes y relevantes, y por eso nos parecía oportuno conversar sobre eso. Básicamente se introducen 3 aspectos fundamentales, un poco para darle contexto cómo surge esta norma. Surge principalmente por un proyecto del IASB que data aproximadamente desde el año 2015, en el que se empezó a hacer consultas un poco a los interesados, a los usuarios, a los inversores, de cómo se podía mejorar la presentación de información financiera para la toma de decisiones, que es en definitiva la fuente principal para la que la elaboramos y para que la presentan las empresas. Y bueno, y se detectó que a nivel de los inversores había principalmente 3 inquietudes que tenía que ver en primer lugar, con la comparabilidad de la información. Entonces, en este sentido, a nivel de lo que es el estado de resultados, se decide incorporar nuevos subtotales, que uno parecería decir, parecería que no aporta demasiada información, porque en definitiva es simplemente una desagregación diferente de la información, pero justamente el IASB, en un muestreo que había realizado de unas 100 empresas, detectaba que la información como se presentaba, incluso en empresas del mismo segmento, del mismo sector, era información era muy diferente lo que arrojaban los estados de resultados, si bien evidentemente al final el resultado del periodo de una empresa no va a cambiar por la presentación, sí proporciona información diferente. Entonces determinó que era importante incluir determinados subtotales que clarifican esa información. ¿Por qué? Porque, evidentemente el estado de resultados es uno de las principales fuentes de información inicial al momento de un inversor tomar decisiones. Es como los primeros estados a los que uno dice, a ver, ¿cómo es la performance de esta empresa a nivel de resultados?
y ahí surge información que es clave y es importante, y se decide, y si bien a nivel del ANIC 1 no había hoy requerimientos, tampoco había limitaciones en cuanto a los subtotales a incorporar, no había lineamientos claros de, bueno, cuáles son los mínimos que deberían surgir. Entonces, ahora sí, existen subtotales mínimos que deben incorporarse, uno de ellos es lo relativo al resultado de las operaciones, que hasta ahora no era obligatorio, si bien en este muestreo que realiza IASBI detectó que de unas 100 empresas aproximadamente 2/3 presentaban el resultado de las operaciones como un ítem separado, el resto de las compañías no, pero en esa forma de determinar había hasta más de 9 variantes de cómo llegar a ese resultado de las operaciones. Evidentemente esto atenta contra la comparabilidad, entonces, bueno, ahora sí hay lineamientos más claros en que es necesario incluir un subtítulo relativo al resultado de las operaciones, es necesario incluir un subtítulo relativo a los resultados provenientes de las actividades de inversión, de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Es necesario incluir un ítem relativo al resultado antes del financiamiento, que también es un indicador importante al momento de tomar decisiones, es decir, bueno, cómo es la performance de esta empresa independientemente de cómo se financie. Es lo que nos viene a mostrar, ¿no? Es decir, bueno, entonces aparece un nuevo subtotal que es exigido y que todas las empresas van a tener que en sus estados de resultados informar al resultado antes del financiamiento y el impuesto a la renta. Eso es lo que tiene que ver con los requerimientos a nivel del estado de resultados de los subtotales. Otro aspecto clave tiene que ver con lo que se llaman las medidas de rendimiento de la gerencia o del gerenciamiento. ¿Qué son esos, Lucía? Los MPM. MPM, sí, los Management Performance Measures, o non-GAAP también, información que no surge de las normas contables, que muchas empresas presentan, principalmente las que cotizan en bolsa, que tienen que ver con medidas de rendimiento, ¿sí? El ROA, el ROE, los EBITDA, información que las empresas presentan y que el IASBI entiende que evidentemente es información muy útil para tomar decisiones, pero que esta información que se presenta a nivel de los estados financieros, o que las empresas presentan en forma complementaria a los estados financieros, a veces esa información no era consistente a lo largo del tiempo, las empresas lo usaban en función de la conveniencia. Bueno, este año me resulta más conveniente mostrar esta ratio en lugar de este otro. Eso evidentemente también atenta con la toma de decisiones. O era difícil encontrar esa información. Yo quiero ver dónde está esa información, cómo la construyo, o dónde surgió. Entonces, lo que se propone a nivel del año 18 es que, bueno, que se incorporan los MPM, que son estas medidas de rendimiento de la gerencia, pero es importante algunas precisiones. Tiene que haber una declaración, ¿sí? En la que se dice que, bueno, que esos justamente son puntos de vista de la gerencia respecto al rendimiento, y se detalla cuáles pueden ser incluidas. Y pueden ser incluidas aquellas medidas de rendimiento que surjan solamente como subtotales. Es decir, que no impliquen, por ejemplo, un ratio no puede ser una medida de rendimiento que se incluya dentro de los estados financieros. Se pueden incluir, por ejemplo, un ejemplo típico sería un EBITDA, ¿sí? Un EBITDA sí puede estar incluido, pero bueno, esa información complementaria que es en forma de subtotal que se incluye dentro de los estados financieros requiere algunas condiciones de revelación, de reconciliación, es decir, bueno, ¿cómo construyo ese indicador, ese subtotal, a partir de la información que está de acuerdo al IFRS? ¿Sí? Entonces, bueno, esa información, lo cual también representa un desafío, porque al ser información que se incorpora a los estados financieros, va a ser información que va a estar sujeta a revisión, tanto por eventualmente entes reguladores, auditores, es decir, información que por ahí hoy los auditores, es información que no está dentro del marco de IFRS, en la medida que ahora sí queda incorporada, también va a estar sujeta a revisión, tanto por reguladores como por... Indicadores que a partir de decisiones de la gerencia, determinadas pautas, van a estandarizarse de determinada forma para que sea parejo su uso y que de vuelta con ese objetivo de la comparabilidad que tanto se le achacaba a la NIC 1 hace bastantes años, tratar de poderlo subsanar o mejorar o derivar en algo un poquito
más... Sí, más sistemático, transparente. consistente, transparente, creo que en definitiva lo que apunta es eso, es decir, bueno, se reconoce que es información útil, entonces está bien incorporarla bajo ciertos lineamientos, pero es importante la consistencia, la comparabilidad, bueno, esto, de dónde proviene esa información, cómo se construye. Entonces eso es un poco lo que nos viene a proponer. Y el último aspecto importante que incorpora la NIC 18 en relación a la NIC 1 tiene que ver con un mayor grado de detalle en cuanto a la agregación o desagregación de las partidas a incluirse, ¿sí? Esto que ya en realidad en la NIC 1 teníamos algunos, pero viene a dar una orientación más clara, es decir, bueno, esta información, cómo hay que desagregarla, cuáles son las partidas mínimas a incluir y demás. Entonces viene a dar como mayor orientación, mayor detalle en la preparación de la información, principalmente lo que tiene que ver con las partidas del estado de resultados y de la información complementaria a nivel de las notas a los estados financieros. ¿A partir de cuándo? ¿A partir Porque de hoy cuándo? salió la norma. Hoy se publicó la No norma en sé, inglés con los fundamentos de las conclusiones, los ejemplos ilustrativos. Hoy ya está toda la información disponible a nivel del IASBI en la página. Y la vigencia es a partir del 1 de enero del 2027, o sea que tenemos un tiempo todavía. Por supuesto que se permite su aplicación anticipada. Así que bueno, pero bueno, tenemos todavía... Para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 1 de enero del 2027. Así que todavía hay unos años para acostumbrarnos un poquito a que llegue. Ponernos a tiro, pero bueno, en la medida que al permitir su aplicación anticipada, en la medida que sea información que es útil para la toma de decisiones, que aporta mayor información, bienvenida la incorporación. Sí, sin dudas. Bueno, clarísimo. Gracias, Lucía A Gutlein, las órdenes. por el tiempo también y por estar acá. Bien, ¿alguna duda? O por Zoom, también pueden interrumpirnos, cualquier duda que tengan. Si no, avanzamos, y le damos la bienvenida a Ibilgidal, que vamos a hablar acerca de reporte de sostenibilidad, área de expertise de IBLIS, así que bueno, muchas gracias también por hacerte el tiempo, por estar, y bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir con todos aquellos que estamos interesados en la contabilidad, ¿no? Y seguramente que hay muchos acá participando por Zoom que están interesados en cursar el posgrado de contabilidad. Yo escuchaba cuando Ana estaba hablando, ¿no? de la asignatura que existe en el posgrado. Justamente contamos con una asignatura que se llama Reporte de Sostenibilidad. Y yo recuerdo que, bueno, cuando se estaba como que en toda la etapa de lanzamiento del posgrado, de un poco de la discusión, ¿no? ¿Por qué incorporar esta asignatura de reporte de sostenibilidad? Nos pasó en el grado también, que se incorporó la asignatura, y era como que, bueno, hacer toda esa sensibilización del contar el porqué. En aquel momento era un poco distante, ¿no? Porque, bueno, hablábamos de todo eso, pero hablábamos de cosas que pasaban en Uruguay, pero al no haber capaz que un marco obligatorio, un marco normativo en ese sentido, era como que lo veíamos un poco más allá. Hoy en día han pasado muchas cosas que han hecho que quizás algunos que eran más escépticos con el tema se estén motivando, se estén acercando a la sostenibilidad y vean que de alguna manera es como, no sé si va a ser otra disciplina entre las tantas disciplinas que tenemos de la contabilidad, ¿no? Pero de alguna manera viene como que a impactar la contabilidad, a hacer que la profesión contable se vea involucrada en estos temas y de alguna manera se tenga que capacitar en este sentido. Bien. ¿Qué importancia le ves a la sostenibilidad con el impacto que puede llegar a tener en la rama contable? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bien, a mí siempre me gusta hacer un poco de historia, ¿no? Porque cuando hablamos que lo que está pasando en el 2024, hace años atrás, de alguna manera habían países donde ya para algún tipo de empresas estaban obligadas a presentar información de sostenibilidad. Francia fue de los primeros países en el 2001, después comenzaron una serie de países. Y la reflexión que me hago es, bueno, ¿qué pasa con los profesionales contables de esos países? ¿No? ¿Qué pasó en ese momento? Entonces, de alguna manera las cosas fueron creciendo y otros organismos como que se vieron con la necesidad de comenzar a impulsar estos temas. Todos sabemos que los inversores, además de las cuestiones financieras, también comienzan a preocuparse por este tipo de cuestiones ambientales y sociales. Entonces, estos grupos de interés, que son grupos usuarios de la información financiera,
de alguna manera, también al interesarse en esta información y otros grupos de interés más amplios, como que comenzaron a presionar a las empresas para que incorporaran este tipo de cuestiones, ¿no? Y algo de las cosas que llama más la atención es la Unión Europea, que ya en el 2013 ya tiene una directiva para que las empresas informaran este tipo de cuestiones en su informe anual. Después en el 2014 promulgó otra directiva con un nombre ya más específico como Estado de Información no Financiera o Estado no financiero, pero ya en el 2022 ya emitió una nueva directiva que le cambia un poco el enfoque, que igual todavía a mí me cuesta a veces acostumbrarme al nuevo vocabulario, porque como que estamos acostumbrados a decir información financiera, información no financiera, ¿no? Separar las dos cosas como para decir, bueno, lo financiero es lo contable y la no financiera es todo lo demás. Ahí entra la sostenibilidad y todos los demás aspectos, ¿no? Y de alguna manera en lo no financiero entra también lo financiero, si pensamos en el enfoque de la sostenibilidad, pero esta directiva del 2022 de la Unión Europea le dio como aglutinó estas dos aristas de financiero y no financiero bajo un solo nombre de información sobre sostenibilidad. Entonces ahí ya, si pensamos en lo que es la sostenibilidad, que incluye lo económico, lo ambiental y lo social, cuando estoy informando sobre sostenibilidad, voy a estar informando también las cuestiones financieras y las cuestiones contables, ¿no? Esta nueva directiva entró en vigor ya el año pasado y se espera que aproximadamente con la directiva anterior eran unas 12.000 empresas que ya reportaban, porque primeramente eran las grandes empresas, con esta nueva directiva ya pasó a empresas, anteriormente eran de más de 500 empleados, ya después bajaron, bueno, más de 250 empleados, ya este tipo de empresas tienen que reportar a partir de un determinado nivel de facturación, empresas que cotizan, las pymes que cotizan en bolsa, que a veces como que pensamos, bueno, y esto es para las grandes y las pymes no, bueno, hay pymes, por lo menos en la Unión Europea, que cotizan en bolsa y de esa manera como que se fue abriendo un poco el abanico para establecer obligatoriedad con distintos periodos para ello, para que las empresas comiencen a reportar. Pero, y cuando hablaba Ana, disculpa que te vuelva a mencionar, pero ella comentaba algo de, bueno, aunque en Uruguay la normativa, ¿no? con este tema no está todavía, no está establecida, pero las empresas que son filiales de matrices que están en la Unión Europea se van a ver impactadas. En este sentido pasa lo mismo, porque esta directiva de la Unión Europea lo que prevé es que las empresas que tengan operaciones con empresas de la Unión Europea, estas le tengan que pedir información a las otras, ¿no? Entonces, en este sentido, una empresa que capaz que lo ve lejano, ya sabe que en algún momento, o debería de saber que en algún momento va a tener que presentar este tipo de información, porque la empresa que sí reporta en la Unión Europea tiene que presentar información de su cadena de valor, de su cadena de suministro, y en ese sentido a sus proveedores le va a tener que pedir información social y ambiental para poderlo incluir. Pero también está pensado que empresas, aunque no sean específicamente de la Unión Europea, pero que a la inversa las matrices estén en cualquier otra región, pero tengan filiales en la Unión Europea, tengan que también regirse por esa directiva. O sea que de esa manera, como decíamos ahorita, se espera que más de 50.000 empresas, que es un número bastante impactante con las empresas que reportaban antes, empiecen a reportar y ahí es como que se emite ese efecto cascada con los otros países de la región que tienen operaciones con la Unión Europea. Y si pasamos un poco a América Latina, hubo un estudio del año pasado del BID, donde analizaron los países de la región para ver si había alguna obligatoriedad para las empresas de reportar, y estaba muy interesante porque ahí comentaban que tenemos 3 países, que es Chile, Colombia y Perú, que está establecido para las empresas que cotizan en bolsa que tienen que presentar en su informe anual información social y ambiental. O sea que ya no solo está pasando en la Unión Europea, sino que cerquita nuestro tenemos estos casos. Hay otros países que si bien no es obligatorio para las empresas, sí tienen alguna reglamentación sobre recomendaciones de qué incluir en su informe anual. Y en nuestro país, por ejemplo, tenemos el caso de la ley BIC, que no está solamente aprobada en Uruguay, existen 5 países ya de América Latina que han aprobado la ley de sociedades de beneficio e interés colectivo, conocido como empresas BIC. Uruguay fue el 4º país en la región y el primero que aprobó el foco en los fideicomisos. Y en este sentido se establece que las empresas que se conviertan en empresas BIC tengan que presentar un reporte anual, que es obligatorio, o sea, pierden la condición de BIC si no presentan este reporte anual para comunicar su impacto social ambiental. O sea que
si bien no existe todavía una normativa obligatoria para las empresas que cotizan en nuestro país o para grandes empresas, ya por lo menos ya tenemos, como por eso decía al principio, que antes era algo lejano, y ya por lo menos con la ley BIC y con lo que está pasando en algunos países de la región, en las empresas cotizadas, ya vemos que se está acercando un poco el tema en ese sentido y la importancia de capacitarnos al respecto. El IFAC ya ha realizado 4 estudios, el último se publicó en febrero del 2024, analizando cómo las empresas están reportando, ¿no? Entonces ellos tomaban una muestra de 1.400 empresas y los resultados eran que más del 90% de las empresas presentaban un informe de sostenibilidad o incluían este tipo de información en los informes anuales o en los informes de gestión. Mostraban también, que era algo que no comenté de la directiva de la Unión Europea, y es que va a ser obligatorio presentar un informe de aseguramiento o de verificación. O sea que en ese sentido es algo que se le cuestionaba también a los informes de sostenibilidad. Había muchos detractores que siempre como que, bueno, sí, muy lindo, ¿no? Los informes de sostenibilidad, gráficamente, muy lindos colores, pero que toda esa información es real, ¿no? Y atrás de todo eso, bueno, aparecen como que todas esas teorías de un poco sobre la veracidad de la información, ¿no? Y creo que con esto de que se va a requerir en la Unión Europea y en otros mercados de capitales también que tengan que haber transitado por un proceso de auditoría, de verificación o aseguramiento de la información de sostenibilidad, viene un poco a emparejar, ¿no?, la presentación de esta información con la información contable de los estados financieros. Ahí clarísimo el planteo, muchas gracias. Hay un montón de sociedades que sin duda, decías, dentro de Uruguay, para llevarlo a la realidad nuestra, de que al haberse transformado y ser las BIC van a tenerlo que presentar, y algunas otras que al reportar como proveedores de la Unión Europea se los exijan. ¿Cómo estás viendo esa aplicación en Uruguay? ¿Qué tan hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto todavía estamos haciendo camino al andar y no tanto tan empapados en la norma? ¿Cómo lo ves eso en la actualidad uruguaya? En el caso de la ley BIC, por ejemplo, hay un estudio interesante donde comparan las distintas leyes BIC de los 5 países donde se han aprobado. Las demás leyes BIC especifican qué estándar o qué normativa tiene la empresa que utilizar a la hora de presentar este reporte anual. Sin embargo, Uruguay hasta el momento es la única que en ese sentido es voluntario, o sea, no... la reglamentación no estipuló, ni sugirió, ni recomendó siquiera una normativa para que las empresas presenten su informe de gestión. Cuando comparamos esto con las otras leyes BIC de los otros países, donde sugieren un montón de las normas, los estándares que actualmente las empresas utilizan, como los estándares GRI, los ODS, la ISO 26000, yo, en lo personal, cuando lo dije, o sea, fue como de las primeras críticas de alguna manera que me incliné a hacer, del por qué no se recomendaba al menos, y no se obligaba a las empresas BIC que utilizaban un marco, ¿no?, para lograr, como siempre, pensando en la información contable, esa comparabilidad y fiabilidad de la información. Sin embargo, con el paso del tiempo lo vi desde otra óptica, ¿no? Y por un lado, el hecho de que sea voluntario tampoco significa que es un aspecto negativo, porque las empresas pueden elegir cuál marco van a utilizar. Entonces, siempre y cuando exista un proceso de alguna manera de revisión o de una rendición de cuentas que sea transparente y consciente de lo que quieren mostrar, las empresas pueden optar por el marco que se ajuste a su realidad, porque capaz que una empresa entiende, no sé, que los estándares GRI son muy complejos para aplicarlo y otra quiere utilizar la ISO 26000 o alguna normativa que la ley o la reglamentación no lo haya establecido. Entonces, en ese sentido, lo miré desde el punto de vista, bueno, que esté abierto, da esa posibilidad, ¿no?, que cada empresa utilice el marco que entiende que se ajusta a su realidad. En el caso de la Unión Europea, las normas europeas ya son una realidad. En julio del 2023 se emitieron las primeras 12 normas de sostenibilidad. El EFRAC lo que hizo fue crear, parecido al IFRS, una junta paralela enfocada en los temas de sostenibilidad. No es como que, bueno, vamos a dejar los temas contables como están y vamos a crear una nueva junta para que establezca normativa de sostenibilidad. Y bueno, en ese sentido, las normas europeas entran en vigor en enero de este año y, como decíamos, las empresas que ya se van a ver obligadas a reportar ya tienen un marco normativo para hacerlo, ¿no? Y pasa parecido, ¿no? Las empresas que comercialicen con la Unión Europea
El otro día estaba hablando con una empresa que me decía que ellos están mirando las normas europeas porque no saben si en algún momento les van a pedir que sus reportes de sostenibilidad que están presentando hoy bajo otra normativa lo hagan con esa mirada. Algo interesante de la normativa europea es que tiene en cuenta la doble materialidad o la doble importancia relativa, que es algo que se critica de la normativa del IFRS, del ISSB, donde las NIF S1 y S2 que se emitieron el año pasado, en junio del año pasado, tienen solamente en cuenta la perspectiva de materialidad financiera o la perspectiva de importancia relativa desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como que hay una convergencia entre lo que aprobó la Unión Europea, que ya vimos que salió de entrada con 12 normas, y lo que el IFRS en sus primeras 2 normas establece, pero el enfoque que le da, ¿no? Que es esa materialidad financiera. En ese sentido, ya hay países en nuestra región, Brasil y Costa Rica, ya decidieron aprobar y adoptar las NIF S1 y S2, y bueno, con un proceso, ¿no?, paulatino para que, sobre todo al principio, las grandes empresas o las que coticen para que lo empiecen a aplicar, y hay países como Canadá y Japón que tienen proyectos de normas específicos para sus jurisdicciones para bajar a tierra o de alguna manera poder aplicar las NIF-S. En Uruguay no sabemos, todavía yo hasta el momento no he visto, no sé si alguien conoce algún pronunciamiento sobre la adopción de esta normativa, pero bueno, seguramente otros países de alguna manera comiencen a adaptarlas, y creo que en ese camino las empresas que ya estén presentando información de sostenibilidad van a estar mucho más preparadas a la hora de tener que presentar esta información, si las NIF-S son obligatorias, y una vez más, ¿no?, que la importancia del profesional contable en este sentido. El IFAC recalcaba en esos estudios y en otras publicaciones la importancia de que la profesión contable entienda que este tema también va del lado de la contabilidad, y que debemos, bueno, de capacitarnos y de dar el paso al frente. Incluso el IFAC era como que bastante ambicioso de no, esto tiene que estar en la mano de los profesionales contables, ¿no? O sea, eso tiene que pasar por la contabilidad. La sostenibilidad va mucho más allá de lo financiero, entonces sin duda un equipo multidisciplinario va a ser necesario, porque los asuntos ambientales, cuando hablamos de emisiones, de un montón de cosas, creo que no estamos capacitados para eso, y por eso entre los cambios que han surgido en la normativa, por ejemplo, el año pasado se publicó un proyecto de norma de aseguramiento de la sostenibilidad, del IASBI, que está pensado no solamente para el profesional contable, sino también para distintos profesionales que puedan participar en el aseguramiento. Y sin duda, a la hora de pensar en un informe de aseguramiento de la sostenibilidad, ese equipo de trabajo tiene que haber un contador, pero tiene que haber otros profesionales, ingenieros, sociólogos, para que puedan ver los otros aspectos. Esta norma de aseguramiento se prevé que se emite este año, y bueno, de alguna manera como que vamos a participar, debemos de prepararnos, pero creo que debemos hacerlo también de la mano de otras especialidades que conozcan de otros temas ambientales y sociales que van un poco más allá de lo contable. Sí, sin dudas. Ahí con un tema de suma actualidad, y con el desafío de implementar quizás primero en Uruguay, más allá de este tipo de sociedades, todos los que operan con la Unión Europea, que ya están recibiendo directrices acerca de información, quizás no en formato de informe todavía, sin atestiguación, pero en un primer comienzo para actividad ya iniciada desde ahora, desde el 1 de enero del 24, para transparentar operaciones vinculadas a la Unión Europea. Y sin duda es el otro desafío grande, la parte de atestiguamiento, y ver si entraría dentro de la órbita de la profesión contable como liderazgo dentro de lo que es el atestiguamiento de este tipo de informes. Así que sin duda es un tema de bastante actualidad, que abordamos en el posgrado con profundidad. Así que bueno, gracias Ailis por el tiempo, por tu dedicación. Y bueno, cualquier duda que puedan llegar a tener. Dale. No, había una pregunta de las personas que están online que tenía que ver con cuando las normas S1 y S2 se volvían obligatorias, pero creo que lo respondiste. Y la otra pregunta tiene que ver más con si es para la norma 1 y para la norma de impuesto diferido, si el posgrado hace un abordaje, digamos, solo de actualización de la normativa en el posgrado, o qué diferencia tiene respecto a lo que se daba en grado.
Respecto a impuesto diferido, el abordaje es bastante distinto al abordaje que hacemos en grado. Primero porque entendemos las normas fiscales que en grado no se dan en tributaria y entendemos cuáles son las diferencias con las normas contables. Lo otro, muy distinto al grado, es un enfoque más práctico. Planteamos casos prácticos que discutimos en clase y resolvemos puntos para llegar a la conclusión de la aplicación de la NIC 12. Así que es un enfoque, por la carga horaria también que tiene el tema y cómo lo damos en posgrado, un enfoque bastante más profundo que lo que damos en grado. Eso es lo del Sí, uno. sí, complementando lo que dice Ana, a nivel de lo que es todas las normas contables, el resto de las normas, por supuesto que sí, damos un enfoque mucho más profundo, con casos prácticos, con discusión, y también porque ni que hablar que la preparación que ya traen también los estudiantes nos permiten, evidentemente, Claro. presentar casos más complejos y, bueno, y plantear inquietudes, dudas. Y abrir discusiones a las que es imposible llegar en una clase de grado. Exactamente. Sí, sí, sin duda. Y en eso no solamente yendo a lo que es impuesto diferido y a lo que es la NIC 1, en todos los temas, y es más, a ver, hay temas que están en el posgrado que en grado no están planteados, como para diferenciarlos de otros de que sí profundizamos más. Los que obviamente no se dan en grado son temas que se arrancan prácticamente de cero, con introducciones conceptuales, con casos prácticos y con bajadas a tierra asociadas a los casos que se están dando y los temas que se están dando. Y los temas en los cuales ya hay una base de grado, el enfoque es distinto, el enfoque es a profundizar lo que ya tenemos. Sin dudas va a implicar para las personas que tengan flojo algún tema o que no hayan recordado mucho, actualizarse un poquito más, que van a contar con el apoyo de los docentes, pero no implica que no sea un desafío más a la hora de estudiar y es parte del compromiso que los estudiantes esperamos que tengan y que les sirva hacerlo de esa manera porque es la forma en la cual se termina aprendiendo y es más enriquecedora la clase. Yo quiero hacer una pregunta, dos preguntas en una a Iris y a Lucía. Esta semana se dio una discusión entre colegas diciendo de que hay colegas que sostienen que la NIFES 1 y la NIFES 2 son normas de revelación y que por lo tanto se deberían de poner todas notas de los estados financieros. Cuando uno, en lo personal, razona la lógica del IFRS de crear dos juntas distintas, de crear dos cuerpos normativos distintos y de que hay cosas que no son similares, te deja pensando si se puede incluir en notas y estados financieros todo lo que dice la NIFES 1 y la NIFES 2. ¿Ustedes entienden que ese era el espíritu del IFRS, que ese es el espíritu de esto, de meter todo lo de revelación de NIFES 1 y NIFES 2 en notas? Y la segunda pregunta es, ¿le hacemos un favor a la profesión si de una decimos que se haga eso? ¿O es preferible ir en reportes separados, por más que sean aprobados por el mismo órgano, como dice la norma dice CB, pero que sean distintos? Porque además, así como pasa con tributaria, con normas financieras, con finanzas, como que uno cuando se profundiza en las normas dice, bueno, acá que mucho abarca, poco aprieta, y como que se necesita especialización de cada cosa. No sé, quería saber si ustedes entienden de que el espíritu y que estaría todo perfecto y que todo sería maravilloso si ponemos todo lo que me obliga a reportar la NIFES 1 y NIFES 2 en las notas. Bueno, Martín Núñez siempre hace esas preguntas difíciles, ¿no? Está muy bien, Yo voy a dar una respuesta a título personal, porque bueno, creo que son, de alguna manera hay cosas que todavía uno puede decir como que está teorizando, no en mucho sentido. Mi opinión personal, la NIFES 1, sobre todo que es la enfocada en la parte general de la sostenibilidad, es muy abierta en muchos sentidos. A diferencia, por ejemplo, ahorita se menciona la directiva de la Unión Europea que sí establece que esta información sobre sostenibilidad se debe de incluir en el informe de gestión. Entonces ya dice un lugar. Bueno, esta información ustedes la tienen que poner en tal lugar. Capaz que las empresas que ya presentaban un reporte de sostenibilidad, bueno, dentro de ese informe de gestión van a entonces incorporar el informe de sostenibilidad. En el caso de la NIFES no dice dónde.
da, de alguna manera, como pasa a veces con las NIC, ¿no? Se puede, se debe, entonces se lo deja abierto en muchos sentidos y, por ejemplo, dice, esta información se puede incluir en las notas, pero también se puede incluir en otros informes similares, también se puede incluir en informes específicos que ya que la empresa presente, en informes integrados, en informes de gestión. Entonces, ahí hay un abanico bastante grande, ¿no? Y por otro lado me pongo a pensar también en la normativa europea, de alguna manera haciendo similitud, que después las normas europeas le dan un nombre específico también a esa nueva información. Le llaman estado de sostenibilidad. Es como que ya no es reporte de sostenibilidad, informe de sostenibilidad, es estado, ¿no? Un poco el vocabulario contable, ¿no? Estado de sostenibilidad, y especifican, dan hasta una estructura de ese estado de sostenibilidad dentro del informe de gestión. Las NIF, no tenemos eso, o sea, por lo menos yo no lo he visto en esos ejemplos ilustrativos. No sé si alguien ha podido acceder, no he podido acceder todavía a los ejemplos ilustrativos porque es pago, pero no he visto esa especificidad que sí hace la normativa europea, ¿no? Entonces, en este sentido, si pensamos, también otro aspecto es las referencias cruzadas, que vuelvo a decir es una opinión personal. En las NIF se dice que que esta nueva información para lograr esa conectividad de la información de sostenibilidad con la información financiera, deben existir referencias cruzadas, por ejemplo, los estados financieros. Entonces, si me hablo de una referencia cruzada, yo tendría que pensar, bueno, pero si ya forma parte, es como que la referencia cruzada, más allá de, bueno, vea las notas, no hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendería que si en las notas se incluye esta información, sería una información acotada, porque ¿qué extensión tendrían las notas de los estados financieros? O sea, es como que la primera interrogante, ¿no? O sea, ¿cuántas páginas tendrían? ¿Tendría sentido? ¿Se desvirtuaría capaz que la información? Y por otro lado, las empresas capaz que para tratar un poco de cumplir con la normativa, entonces van a incorporar también información sesgada. Bueno, esto lo voy a poner, esto no, porque no puedo poner tanta información a las notas. Y de alguna manera también los usuarios de la información, también acá tenemos otro contraste, ¿no? Porque las NIFS, que al final es lo que de alguna manera del lado de los contadores nos interesa, tiene la perspectiva financiera, ¿no? Pero si hablamos de la Unión Europea, que tiene otra perspectiva, de la doble materialidad, bueno, las empresas tendrían que, además de esa información financiera razonable que incluyan en las notas, tendrían que reportar otras cuestiones ambientales y sociales, ¿no? ¿Dónde lo harían? Entonces, creo que lo que se busca es no generar más informes, sino que de alguna manera cada informe como que se especializa en lo suyo, por así decirlo, y capaz que con esa referencia cruzada de un informe a otro, no sé si el caso de la Unión Europea, a mí, por ejemplo, lo hallo muy acertado de que, bueno, dentro del informe de gestión ahora aparece esta información, y también la Unión Europea habla de la conectividad de la información. Entonces ahí tengo todo, tengo mi informe de gestión con mi información de sostenibilidad y una conectividad con los estados financieros. En Costa Rica y en Brasil todavía no han, o sea, Costa Rica creo que, no recuerdo ahora si ellos iban a elaborar sus propias normas, Brasil sé que sí. Fuera interesante ver, ¿no? Cuando cada jurisdicción de alguna manera adopte estas normas, cómo lo va a instrumentar, qué le va a pedir a las empresas que hagan, ¿no? Y vuelvo, de nuevo, mi opinión personal es que debería ser una información aparte, que sí exista referencia cruzada y que en las notas aparezca, porque a veces pasa, vamos a los informes de sostenibilidad y dicen, no sé, realicé tantas inversiones en tecnología limpia, y vas a los estados financieros y no encuentras nada. Entonces, es importante que esté reflejado en las notas, sí, hacer esa referencia, pero no creo que todo el cúmulo de información que de alguna manera se pide que las empresas informen en ese sentido. Sí, un poco complementando lo que planteaba ahí recién. Y creo que el desafío es lo que también decías tú, Martín, el tema de la extensión de la información y que eso atente contra la importancia relativa. Es decir, bueno, de toda esta información, ¿qué es realmente lo importante? Que es un principio que está siempre en las normas, ¿no? Esto de que no pueda quedar... a veces incluso la NIF 18 también habla esto de oscurecer información importante, que en esto de poner tanta información pase desapercibida información que pueda ser relevante. Entonces ahí creo que hay un desafío importante en la medida que se incorpore toda esta información relativa a sostenibilidad, que pueda quedar desdibujada otra información que sea relevante de la empresa. Digo, habrá que esperar, entiendo un poco, a empezar a verlos estos informes. No he visto todavía estados financieros que incorporen ya la S1 y S2 como para ver, bueno,
y en la medida que se incorporen, me inclino a priori a pensar que sería mejor que fuera una información complementaria, o sea, separada, sí, con referencias, porque es esto, es decir, bueno, si hay determinados impactos que son financieros, está bueno que pueda estar la referencia cruzada a los estados financieros, pero creo que se destacaría la información importante y se vería mejor la información y sería mejor tomar decisiones con la información Yo creo también que los cuerpos normativos de IASBI van evolucionando también, y como todo, al principio la norma pretende que muchos países queden abarcados con su regulación interna. Entonces, por eso me parece que S1 y S2 no determina dónde va la información, porque de esa manera van a cumplir con S1 y S2 el que lo hace en notas y el que lo hace por fuera, y esa amplitud, cuando pasa el tiempo y genera algunas dificultades en la lectura de la información contable, como es lo que decía Lucía, de oscurecer información importante, el propio cuerpo normativo va puliendo esas diferencias. Creo que eso ha pasado con las normas contables a lo largo del tiempo, y el camino de la sostenibilidad me parece que, ojalá más rápido de lo que fuimos viendo la evolución de la norma contable, también empieza bien amplio, por eso, para después ir viendo qué pasa en las regulaciones internas de los países y ir acompañando ese camino. Creo que lo vamos a ver en un futuro próximo, más claridad en temas normativos. Bueno, ¿alguna duda más? Por Zoom creo que no. Lo que no se animan a preguntar acá lo pueden preguntar en clase. Bueno, entonces agradecerles, un enorme placer tener las tres acá. Muchísimas gracias. Este evento, como decíamos al principio, lo estamos realizando como excusa para charlar un poco acerca de temas de la actualidad contable en el marco del lanzamiento de posgrado. Así que, posgrado de contabilidad, así que cualquier duda que tengan, van a estar divulgadas por las redes, las formas de contacto y información acerca del posgrado. Bueno, gracias a todos. Y bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Llegás? Una horita, Reloj, así, micrófono.